Les saludo, Padre Gilberto, iniciando pues este camino que queremos recorrer. Aprende Biblia con el Padre Gilberto, esta primera instrucción, este primer encuentro. Queremos que sea un encuentro introductorio que nos vaya ubicando y nos dé las herramientas para poder realizar pues un curso como Dios manda, como se quiere. Vamos a necesitar para nuestro curso una Biblia, cualquiera de sus versiones. Lo que sí les voy a pedir, por favor, tratemos de que sea una versión católica. No nos sirve la Reina Valera, ni siquiera la de los Testigos de Jehová, los del Nuevo Mundo, porque son versiones que han sido adulteradas por ellos en el tiempo, y por supuesto van a ver que le van a faltar libros. En el caso de la Reina Valera del año 60, le va a faltar unos cuantos libros, y en el caso de la versión de Un Nuevo Mundo, que es de los Testigos de Jehová, ha sido unas traducciones hechas pues según sus ideas, según sus teologías, sus herejías, e incluso se han atrevido a suprimir y a cambiar términos, palabras, para amoldar todo según lo que ellos enseñan. Entonces, definitivamente pues no nos sirve. Vamos a buscar una Biblia católica. ¿Cuáles son las mejores versiones? Está la Biblia de Jerusalén, está también pues la Biblia pues la latinoamericana, no es la mejor, pero puede servir. Tenemos una versión que es Dios habla hoy, que es con las Sociedades Bíblicas Unidas, un intento ecuménico de tener pues una Biblia, son las más comunes. Después está la Biblia, la Casa de la Biblia, la Biblia del Peregrino de Alonso Shekel, de Luis Alonso Shekel. Tenemos también pues hay muchas versiones. Vamos a procurar que sean católicas. ¿Cómo puedo saber yo que una Biblia es católica? Váyase a la introducción, debería tener en la primera página un imprimatur, que es un documento emitido por algún obispo o arzobispo que autoriza la reproducción de esa Biblia. Significa que ha sido estudiada y que corresponde pues a todo el canon católico, y que se contiene sustancialmente pues todos los textos que han sido aprobados legítimamente pues, por la Iglesia. Esto es importante, ¿verdad? A la hora de seleccionar un buen texto, pues revisar la portada. Nuestras Biblias católicas todas tienen introducciones, tienen además explicaciones, comentarios que ayudan en ese camino pues, de la profundización de los textos. Recordemos que en la Iglesia Católica la interpretación no es libre, la interpretación de la Sagrada Escritura no es libre. Va precisamente guiada por un magisterio oficial de la Iglesia, inspirada por la tradición de la Iglesia, que es precisamente el modo de cómo pues, la Iglesia ha venido interpretando a través de los siglos, desde los padres de la Iglesia, de los santos teólogos, y a través del mismo magisterio a lo largo de los 21 siglos de existencia, cómo se han interpretado esos textos, y nos garantizan pues la interpretación correcta según la verdad revelada. Bueno, visto eso, vamos a necesitar por una Biblia y también por un cuadernito. Importante el cuaderno porque en el cuaderno pues, ustedes pueden ir anotando pues, sus cosas, y después en privado o en el grupo que vamos a abrir un grupo interactivo para poder, ustedes pueden exponer allí sus inquietudes, incluso hasta los comentarios que ustedes puedan hacer, y el grupo es aparte, y ese grupo pues nos va a permitir una profundización mayor. Este es un canal, y como canal pues soy yo quien les va a hablar fundamentalmente, voy dando las instrucciones, pero ya en el grupo tendremos la oportunidad pues, de interactuar. Si de repente alguno tiene un texto que le parece muy oscuro, difícil de comprender, pues tranquilamente podemos prestarle ese servicio pues, de la interpretación y de los comentarios según la tradición pues, de la Santa Madre Iglesia. Bueno, ya me presenté, el Padre Gilberto García, soy socio de Cristo Joven, fundador pues, de esta comunidad de vida apostólica. Es una asociación privada de fieles en la que vamos creciendo en el número de los sacerdotes. También estamos ahorita integrando pues, matrimonios. Esperamos también integrar laicos consagrados, tanto hombres como mujeres, que quieran sumarse a la labor evangelizadora. Somos ministros de la palabra, buscamos extender por la palabra de Dios su conocimiento, interpretación y profundización donde quiera que nos encontremos, en la Sagrada Misa, en la liturgia, en la evangelización de las comunidades, en fin, es un trabajo realmente pues, hermoso, inspirado en la palabra. Nos mueve el corazón
de Cristo, buen pastor que va en búsqueda de las ovejas descarriadas, perdidas. Recordemos al Señor, ¿verdad?, que decía que cuando vio aquellas ovejas que estaban sin pastor, se puso a enseñarles. Pues así estamos nosotros, yendo sobre todo a los más alejados, yendo a aquellos lugares donde nadie generalmente va, no por mala fe, sino simplemente porque o no ha habido la oportunidad o simplemente se desconoce su existencia. Y de toda la porción, pues, del pueblo santo de Dios, nos dedicamos de una manera particular, no exclusiva, al trabajo, pues, con los niños, con la juventud y su familia. Esos son los socios de Cristo Joven. Tuvimos aprobación por parte de Monseñor Roberto Líquer León. En su momento tuvimos nuestra aprobación, y luego, pues, tras unas medidas, pues, que adoptó el Papa Francisco, ahorita en este momento seguimos funcionando, pues, como una asociación privada de fieles, pero no gozamos de la aprobación total de la Iglesia. En eso estamos ahorita, pues, gestionando, y bueno, bendito sea el Señor, iremos progresando. Pues aquí estoy, pues, con mucho cariño, con mucha alegría, ofreciéndole a todos, pues, este curso, espacio para aprender cómo interpretar la palabra de Dios, cómo leer las Sagradas Escrituras, cómo aplicarlas a la propia vida. Tendremos muchos elementos. Vamos al primer encuentro que tendremos la próxima semana. El próximo encuentro vamos a hacer una introducción general a las Sagradas Escrituras, a la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿De qué se trata? ¿Qué diferencia hay entre Biblia y Sagradas Escrituras? ¿Dónde se encuentra la palabra de Dios? Es decir, todos esos aspectos, el tema de la revelación, como eso que Dios le habla a los hombres. Veremos algunos documentos, pues, de la Santa Madre Iglesia, como es la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación del Concilio Vaticano II. Vamos a ver qué es eso de que Dios le habla al ser humano, de que se comunica con nosotros, cómo es la teoría de las dos fuentes, de la tradición y de la Sagrada Escritura, que en realidad es una sola fuente de revelación. O sea, vamos a ir adentrándonos en los distintos temas para que cada uno tenga el contenido necesario y suficiente para una lectura espiritual de la Sagrada Escritura. No es nuestra pretensión dictar un curso para que ustedes sean estudiosos científicos, exegetas. Para eso hay que prepararse, ¿verdad?, estudiar su filosofía, después su curso básico de teología, son mínimo 4 años, y luego la especialización teológica en Biblia, que lleva otro tiempo más, aprender los idiomas clásicos de la Sagrada Escritura, como el hebreo y el griego, en los cuales fueron escritos la mayor parte de los textos que se contienen, pues, en nuestra Sagrada Escritura, y además adoptar los métodos de análisis e interpretación, tanto los antiguos como los nuevos, el método histórico crítico, que incluye, pues, varios aspectos como la historia de las tradiciones, la historia de la composición, también el método de análisis, estudio literario, lingüístico, la semiótica, la semiología, que son todas áreas del mundo de las lenguas aplicadas, pues, a la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura es lengua, es literatura. Eso es importante que nosotros lo sepamos, y como literatura, pues, nos adentramos a ello, pero no es cualquier literatura, es palabra de Dios. Por eso no podemos entrar al estudio, análisis de la Sagrada Escritura, pues, simplemente como científicos. Debemos hacerlo como creyentes, porque es el Espíritu Santo, al final, pues, quien es el verdadero autor de estas Escrituras, quien a través de los autores sagrados o geógrafos, ese es el nombre que se le da técnicamente a todos los autores sagrados, fue inspirando y guiando, pues, la conciencia, la inteligencia y las facultades de aquellos escritores para plasmar por escrito los acontecimientos de la revelación que estaban sucediendo, pues, en la historia, los distintos hechos que se iban dando en la historia de Israel y la historia de los pueblos que se van encerrando, pues, en la Sagrada Escritura. Más o menos entre 1100 y 1200 años de escritura se encuentran en la Sagrada Biblia. Como se darán cuenta, es amplísimo, pues, el universo de la revelación, y amplísimo el contenido que allí podemos encontrar. Adicional, pues, a todo esto, también tenemos los métodos modernos, el método de análisis estructural, el método de análisis narrativo, que lo vamos a utilizar, pues, bastante nosotros, y todo eso corresponde, pues, con la exégesis moderna y con la hermenéutica, que es la capacidad, pues, de interpretar los textos a partir de una serie de líneas y de técnicas que nos ayudan, pues, a dominar, conocer, ver
cómo fue escrito el texto, para quién fue escrito, en su contexto histórico, en sus contextos remotos, sus contextos próximos, y luego, viendo pues el contenido de esos textos, sacar la enseñanza fundamental, que no se queda allí, porque yo puedo conocer perfectamente un texto desde el punto de vista científico, pero esa no es la finalidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios quiere sobre todo iluminar el misterio de la vida humana en el presente. O sea, si nos quedamos simplemente con un cientificismo, podemos cometer el terrible error de hacer de la palabra de Dios, de hacer de la Sagrada Escritura un texto de estudio, y para eso no fue escrita. Eso debemos comenzar diciendo que la Sagrada Escritura no fue escrita para los científicos, fue escrita para un pueblo que oraba y que quería conservar el testimonio de lo que Dios ha venido revelando a través del tiempo, para poder en su momento y en las distintas circunstancias que le toca vivir, inspirarse pues en esa palabra de Dios, de manera que esa Biblia, esas letras que fueron dichas en otro contexto para otras personas, se convierten en una inspiración, y así Dios habla hoy al ser humano con su propio lenguaje, en su propia circunstancia, y así letras muertas, letras históricas, se transforman en palabra de Dios por la acción del Espíritu Santo, que a través de la comunidad cristiana, es decir, a través de la iglesia, mantiene vivo pues la memoria, el recuerdo y la vigencia de los testimonios, las palabras y los textos que allí se encuentran. Entonces, les decía, pues, ¿cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar? Un cuaderno, pues su Sagrada Escritura. Pueden grabar, les va a quedar grabado pues estos videos que los iremos reproduciendo, los pueden volver a ver cada vez que ustedes quieran. Y bueno, y el grupo va a ser muy importante, el grupo va a ser espontáneo y va a estar cerrado en un primer momento, lo vamos a abrir cada cierto tiempo pues para hacer comentarios, pedir explicaciones, todo lo que ustedes deseen. Es una forma pues de interactuar directamente conmigo. Es muy importante que ustedes sepan que para el estudio de la Sagrada Escritura es necesaria primero la acción extraordinaria y especial del Espíritu Santo, que es quien nos inspira, quien habilita nuestra facultad y nuestra inteligencia, nuestro corazón, para que la Biblia penetre lo más profundo del ser. Dice la carta a los Hebreos que la palabra de Dios es viva y es eficaz, que penetra hasta lo más profundo, dice por allá donde están los tuétanos, los huesos, por allí, en todas las coyunturas. Bueno, para que esa palabra de Dios sea viva y eficaz, eso no lo puede hacer simplemente un texto muerto. Necesitamos la acción viva del Espíritu Santo, que revitaliza esas palabras, las hace vida en nosotros, y es lo que le da pues la eficacia y la vitalidad. Exige entonces, por lo tanto, honestidad intelectual, y no creer que ninguno de nosotros tiene la última palabra sobre las Sagradas Escrituras. Aquí no hay dogmas, aquí hay siempre una aproximación humilde a una verdad que ha sido revelada y que tiene que ser develada, comprendida pues en cada acontecimiento del ser humano. Es, si se quiere, pues un mundo fascinante. La Sagrada Escritura es un mundo fascinante. A mí me cautivó desde niño estoy en contacto pues con la Biblia, con la palabra de Dios, y desde pequeñito sentí esa necesidad de conocer, no superficialmente, sino que en más profundidad, aquello que Dios me decía. Pero en este momento es importante que nosotros sepamos que nosotros no idolatramos la Biblia. Para nosotros la Biblia, pues la Sagrada Escritura, son un testimonio vivo, pero no contienen totalmente la palabra de Dios. La palabra de Dios acontece en un diálogo existencial que no es privado ni individual. No es que yo agarro pues la Biblia y me la leo y ya yo hablé con Dios. No. El diálogo de Dios siempre es un diálogo comunitario, es diálogo con su pueblo. La Sagrada Escritura, tal y como la tenemos, es fruto de la reflexión y del trabajo de muchísimos hombres de la comunidad cristiana que recibieron pues el mandato del Señor, recibieron su testimonio y decidieron recoger todo lo que había y presentarlo pues a la comunidad cristiana para su oración, para la liturgia, para la reflexión, para la vida espiritual, todos esos textos que consideraron legítimamente inspirados. A través del curso estos temas van a surgir. Les decía, el tema de la revelación, luego vamos a ver el tema del canon bíblico, luego también estaremos el tema de la inspiración, como eso que Dios le habla a los hombres, cómo acontece la inspiración, para quizás ir superando algunas ideas
poco erradas y mágicas que nosotros a veces tenemos de cómo Dios le habla al ser humano. A veces nos imaginamos que no tiene, ¿verdad?, un chip por aquí, entonces alguien le escucha a Dios que le está hablando directamente al oído. Pero veremos que no es así, y lo haremos desde la misma Biblia, que nos da las perspectivas de cómo sucede la inspiración, de cómo sucede la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con ese chip, entonces ¿a quiénes les habla Dios o a algunos seres especiales? Resulta ser que no. Si hay algo que queda muy claro en las Sagradas Escrituras, es que Dios le habla a todos los hombres, Dios nos habla a todos, pero no todos lo escuchamos, precisamente porque no tenemos quizás las mismas herramientas o la misma sintonía con el Señor, o porque no dejamos que el Espíritu Santo afine nuestros sentidos espirituales para que acontezca, pues, la palabra de Dios. Bienvenidos todos, pues, a este curso. He venido preparando, pues, 10 temas. Hay 10 temas introductorios. Después de esos temas introductorios vamos a comenzar a hacer análisis de algunos textos bíblicos, y cada cierto tiempo también brindaremos la posibilidad, pues, de hacer algunas preparaciones de homilías, algunas homilías especiales que tendremos. No todos serán videos, porque el problema del video es que carga bastante. Bueno, ahorita todo el mundo tiene Wi-Fi, gracias a Dios, pero también tendremos, pues, el caso algunas homilías que podamos grabar en algunas de las celebraciones, que nos puedan ayudar a apuntar, pues, cómo en la práctica, pues, esta palabra de Dios se va ejecutando, se va actualizando en la vida de la comunidad. Trataré de utilizar un lenguaje que va a alternarse entre el lenguaje técnico, porque creo que es importante en algunos momentos manejar lenguaje técnico, y luego también el lenguaje popular sencillo que nos haga comprensible lo que el Padre quiere decir, o sea, lo que el Padre quiere enseñar, porque la idea no es demostrarle a ustedes que yo sé, eso no sirve de nada, sino que ustedes puedan gozar de algunas herramientas básicas, fundamentales, para, con lo que tienen, pues, adentrarse en el estudio, la comprensión y la vivencia, pues, de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, queremos que la Biblia toque toda la vida de la persona, toque su vida interior, su vida personal, su vida privada, toque su sitio de trabajo, toque su familia, vaya tocando también su barrio, su comunidad, su sector, y por supuesto con nuestro testimonio, con nuestra predicación, ir más allá, ir alejado. Hay mucha gente que sabe de la Biblia, pero no sabe Biblia. Hay mucha gente que sabe que existe una Biblia, pero que no conoce, pues, su contenido profundo, no conoce las líneas, las grandes líneas teológicas de la enseñanza, pues, oficial de la Iglesia, que está allí, y que tenemos una inmensa riqueza en internet, en las bibliotecas nuestras tenemos una inmensa riqueza, pero lamentablemente es desconocida. ¿Qué les pido a todos ustedes? Les pido que nos tomemos en serio, pues, nuestro curso, que las tareas que el Padre le va a mandar, pues, puedan realizarlas, y que a su debido momento, pues, cada uno de los ejercicios que vamos a hacer, ustedes vayan creciendo, aprovechándola. La ventaja, pues, de tener el canal y de poder acceder a él es que pueden revisar 1, 2, 3, 4 veces estos mismos textos. Si alguno lo entiende, lo puede echar para atrás, ¿verdad?, y lo vuelve a escuchar. Pero repito, quiero acompañarte a cada uno de ustedes, a sus comunidades, a sus grupos, a las distintas hermandades. Quiero acompañarles en un proceso de maduración y de crecimiento personal, acompañado, iluminado por la palabra de Dios, por las Sagradas Escrituras. Quiero brindarles, pues, todas las herramientas necesarias y suficientes para que ustedes, con su Biblia y con su comunidad, puedan unirse, orar, reflexionar y, sobre todo, meditar, pues, la palabra de Dios y hacerla vida. La Biblia no fue escrita como un libro para controversias, para luchar y para dividirnos. Fue escrita como un testimonio de una historia de amor entre Dios y los hombres, que se ha venido construyendo, pues, desde hace unos cuantos milenios, y que sigue vigente. Y aunque pudiéramos decir, pues, como afirma la Dei Verbum, que el depósito de la fe y de la revelación concluyó con la muerte del último apóstol, que fue San Juan, eso es verdad. Lo que está escrito, la revelación pública, culminó con él. Pero la palabra de Dios sigue vigente, es decir, Dios sigue hablándonos a los seres humanos a través de la Sagrada Escritura, a través de la tradición, a través del magisterio oficial de la Iglesia, a través de cada persona que mantiene ese sentido de los fieles y ese sentido de la fe, y junto con sus hermanos ora, reflexiona. Miren, en mi experiencia formativa, yo
para ser sacerdote, el ciclo pues, de mi formación fue de 11 años. Ustedes no se sabrán, pero yo fui salesiano y sigo siendo salesiano de corazón en mis actitudes, en mi formación y en mi amor por la juventud y por el deseo de su salvación. Eso es una impronta a la cual no se renuncia. Yo nunca renuncié a eso. Salí de la congregación para formar Cristo Joven, con la ilusión de ampliar pues, la propuesta y llevarla aquí en nuestro estado Falcón, y si Dios quiere en otras fronteras, Dios irá indicando. Pero en mi formación, que fue de 11 años, yo toda mi formación la realicé en sectores populares, de barrios muy peligrosos, así que tengo, digamos, la ventaja, y quizás por eso a la hora de predicar, amoldé mi forma de pensar y de anunciar el mensaje pues, a la gente más sencilla. Yo siempre predico para la gente más sencilla, de manera tal que todo el mundo comprenda. Y por eso me ha brindado pues muchas herramientas a la hora de una lectura popular de la palabra de Dios, para ser significativo en todos los contextos, en los contextos de nuestros barrios, en los contextos de nuestros pueblos, nuestras comunidades, incluso también pues, en el mundo universitario, hacer que la palabra de Dios se profundice. A veces nos quedamos con lecturas ya conocidas o prejuiciadas de un texto. Incluso, ¿a cuánto a usted no le ha pasado? Empieza a leer ahí en la misa, se comienza a leer un texto y usted ya sabe de qué habla la palabra de Dios. Bueno, no hay nada peor en la propia vida que saber lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué? Porque el elemento de la sorpresa, el dejarnos cautivar y admirar por la palabra de Dios, son elementos en los que Dios se revela. Miren, dice que Dios bendice a aquel que se estremece con sus palabras. Entonces, un texto leído muchas veces, si logra generar en ti ese deseo, ese estremecimiento, pues ten por seguro que Dios va a considerar eso a la hora de revelarse, de mostrarse y de hablarte. Dios sigue comunicándose contigo, Dios sigue comunicándose con nosotros. Dios es invisible, pero no es mudo, y Dios habla continuamente. Me habla a mí, por supuesto que le habla a ustedes, le habla a la gente sencilla. Miren, he tenido la oportunidad, haciendo lectura antes de la palabra de Dios en barrios, en comunidades pequeñas, con la gente, me he quedado sorprendido de cómo el Espíritu Santo guía a gente muy sencilla, gente, podríamos decir así, ignorante, o sea, que apenas sabe leer y escribir, y sin embargo Dios siembra en su corazón una sabiduría brava. A mí me ha tocado tener que echar a un lado pues todas mis herramientas. Usted no tiene idea cuántos libros uno se ha leído y decir, Dios mío, esto yo en toda mi vida lo había leído, pero qué fascinante es ver cómo Dios pues actúa, inspira a gente muy sencilla. Y los que nos creemos sabios, pues, porque hemos tenido un poquitico más, los que nos creemos sabios, terminamos muchas veces humillados por la gente sencilla. Y eso a mí me fascina mucho. Pero bueno, entonces aquí seguimos, pues humildemente, pues le brindo parte de los frutos de mis muchos años de estudio, de reflexión, de libros leídos, de oración y de meditación con la palabra de Dios. Mi costumbre, mi meditación diaria es sobre la palabra de Dios. Yo generalmente no leo textos así pues de autores o de santos, eso lo leo en otro momento, en mi lectura espiritual. Pero cuando estoy delante del Santísimo, pues todas las mañanas, cuando me pongo delante del Señor a ofrecerle y entregarle mi vida, pues lo hago con la Sagrada Escritura en la mano. Y les digo, ordena mi vida, ordena mi pensamiento, ordena mis afectos, ordena mis pasiones. La Sagrada Escritura le va dando forma a mi ser como sacerdote, como cristiano, como hombre que, lleno de muchas debilidades, se está esforzando por ser fiel a Dios. Finalmente, pues para terminar esta introducción, no quisiera ser un influencer, un cura influencer. Odio terriblemente ser un cura influencer. Termina muy mal. Miren, la historia me dice que cuando un sacerdote se lanza a las redes y se olvida de su patrón, pues del Señor, comienza a buscar la gloria de los hombres y no la de Dios. Entonces no es de verdad mi intención ser influencer, no quiero llegar
hacer eso, lo odio, lo detesto. La finalidad de este curso no es económica, no es ni siquiera de una proyección personal, es un deseo mío de morir entregando el legado de lo que Dios me ha permitido conocer. ¿De qué le vale a uno saber tanto si se lleva a la tumba todo lo que sabe? ¿De qué me vale haber descubierto tanta hermosura en la palabra de Dios y cuando me muera, allá voy a dar, ¿verdad?, a la rúbela o a un crematorio todo ese conocimiento? No. Entonces mi deseo realmente es entregar, que ese testigo que yo he ido descubriendo a lo largo de mi vida, fruto de la reflexión, del contacto de la palabra de Dios, de tantos retiros, diálogos, acompañamiento espiritual, exorcismo, en fin, de tanta experiencia que el Señor me ha permitido vivir y expresar, y que he ido acumulando, que he ido sistematizando, no muera conmigo, que haya alguien pues que disfrute de los frutos pues, de esa reflexión y los frutos de estudio. ¿Cuántos libros me he leído yo en mi vida? ¿Cuántos textos he tenido la oportunidad pues, de meditar, de reflexionar, de digerir? ¿Y qué voy a hacer con todo eso? No me lo puedo llevar para la tumba, tengo que entregarlo, alguien tiene que entregarlo. Hay quienes lo hacen en los libros. El problema de los libros es que ahorita casi nadie quiere leer. En cambio, que hice un video de esto, un poquito largo, pero hay más posibilidad de que la gente vea un video a que estén leyendo un libro. Entonces, esa de verdad pues, es mi intención, compartirle humildemente los frutos de mi reflexión, los métodos que he podido aprender y que aplico, y también que enseñarles a cada uno de ustedes poder aplicar esos métodos en la medida de sus posibilidades. Como les decía, no quiero hacer de ninguno de ustedes unos eruditos, exegetas o hermeneutas de la palabra de Dios, sino hacerles cristianos, buenos cristianos, que desde la palabra de Dios le vayan dando densidad a su vida, vayan conociendo y amando cada vez más a Jesús, a la Iglesia Católica, que es la única iglesia que el Señor pues fundó sobre el cimiento de los 12 apóstoles, de los 72 discípulos, de los 500 aquellos que contemplaron al Señor, y cuyo testimonio encontramos en todo el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento jamás va a aparecer pues ninguna de estas iglesias confesionales que vienen la mayoría pues del siglo XVI acá, después de la ruptura que tuvo Lutero con la Iglesia Católica, porque fue él el que se separó, fue el que se amputó pues de este tronco común que es la Iglesia que viene pues desde los apóstoles hasta nosotros el día de hoy, con un modo de leer, de interpretar las Sagradas Escrituras. Fíjense que este tema de la sola Escritura como autoridad para la verdad es algo que es ajeno a la tradición de la iglesia, ajeno al catolicismo. Si para nosotros tenemos 3 pies, que es la Sagrada Escritura, que es la Sagrada Tradición y que es el magisterio oficial de la iglesia, porque el magisterio realiza aquello que Jesús prometió: yo estaré con ustedes todos los días y le enviaré el Espíritu Santo para que les asista. Entonces el Espíritu Santo pues asiste precisamente al magisterio, quien en comunión mantiene pues los vínculos de la verdad, entonces, y de la moral. Entonces no es que cada uno reciba el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo le va diciendo a cada uno lo que en realidad es la propia humanidad, los propios intereses puestos pues al servicio de sí mismo. O sea, dígame usted cómo 40.000 grupos que se autoproclaman la iglesia verdadera del Señor, el Espíritu Santo les inspira y les dice a cada uno una verdad distinta. Eso es imposible, la verdad es una sola. Y si la verdad es una sola, pues simplemente algunos de los 40.000 tienen que estar equivocados, no pueden tener todos 40.000 verdades. Entonces, para que ustedes vean la importancia pues, de la unidad, de la comunión, que son signos del Espíritu Santo y signos de dónde se encuentra el Espíritu del Señor, que recordemos que cuando sucedió Pentecostés estaban todos unidos, y lo dice, todos unidos con María. Entonces, ¿cómo puedo percibir yo cuál es esa comunidad donde están los discípulos, los apóstoles, los enviados del Señor? Pues aquellos que se mantienen unidos en torno a la misma verdad, en torno al mensaje de Cristo resucitado, y en medio del cual está María en medio de la oración. Ya sabemos quién es. Eso no depende de ti ni de mí, eso está revelado pues, en los Hechos de los Apóstoles, pues en la Iglesia Católica. Entonces haremos una lectura católica popular de las Sagradas Escrituras con herramientas técnicas profesionales que nos ayuden a ir profundizando nuestra vida cristiana para darle densidad a nuestro pensamiento, a nuestras acciones. No queremos simplemente satisfacer como la curiosidad intelectual, sino que queremos hacer de ustedes personas que como buenos cristianos vivan, disfruten el Evangelio
y lo proclamen con su vida y con su palabra a todas las otras personas. Bienvenido pues a mi canal, que Dios me los bendiga y me los proteja. Pronto enviaremos por este mismo canal el enlace para el grupo y allí pues les esperamos. Les envío mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios me los cuide y me los haga unos santos. Miren que para eso vinimos a este mundo, a ser santos. Amén.